Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de nuevamente congregarnos y estar aquí atentos a tu palabra. Y te pedimos que a través de ella tú traigas entendimiento a nuestros corazones, a nuestro espíritu, que podamos examinar cuidadosamente el contenido, que seamos fiel al texto, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, y que la iglesia sea edificada, Padre. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como ustedes notaron que no estudiamos los versículos del 1 al 16 y no estamos diciendo que no son importantes, pero el tema del versículo del 1 al 16 de 1 de Timoteo es acerca de las viudas y cómo la iglesia local debería de ayudarlas económicamente. Entonces la realidad es que en la iglesia donde Timoteo pastoreaba, que era en Éfeso, había viudas. Entonces el apóstol en esos versículos, en todos esos 16 versículos, el apóstol recomendaba si un creyente tenía una viuda, entonces era la responsabilidad de ese creyente de la iglesia de ayudarla económicamente, de sostenerla económicamente a la viuda. Y ahora, en dado caso que esta viuda que se congregaba en la iglesia local no tenía parientes, entonces el apóstol Pablo ahí recomienda de que la iglesia debería hacerse cargo, pero tenía que llenar ciertos requisitos. O sea, es decir, si una viuda, si tenía más de 60 años, o también tenía, por ejemplo, estaba ocupada, dedicada al trabajo de la iglesia en algunas buenas obras, así. Entonces, la iglesia local debería de ayudarla económicamente. Entonces, todo eso es en esos versículos, ese es el punto principal. Entonces, nuevamente, no estamos diciendo que el tema de las vidas no es importante. Sí lo es. O sea, sí es, hermanos, porque la iglesia local debemos estar atentos a las necesidades de nuestras viudas. Amén. Y en toda la Biblia Dios tiene un cuidado especial por dos grupos de personas, por los huérfanos y por las viudas. Amén. Ahí Salmo 68 dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Entonces, ahora, para su información, como ustedes saben, los primeros diáconos en la Biblia, ellos fueron nombrados por una necesidad que se presentó. Amén. Entonces, ¿y cuál era la necesidad? Que las viudas eran desatendidas. Entonces, sí, es sumamente importante. El Señor puso algo muy especial, atención a este punto de que la iglesia debe estar al tanto de las necesidades de las viudas. Amén. Y nuevamente en ninguna manera, pero quise mejor no tocar estos versículos porque ese es el tema principal de la iglesia que es responsable, y nuevamente la iglesia del Señor sí debemos de procurar. Amén. Debemos de procurar de las viudas, de ayudarlas. Claro, cuando no tiene una familia donde ella pueda depender, entonces la iglesia local, pero claro, si están ayudando, contribuyendo de una manera a la iglesia local. Amén. Ahora, algo muy importante de estos versículos que acabamos de leer es, esta semana pasada estuve leyendo alguna información
y muy interesante y muy preocupante. Y estaba mirando una lista de denominaciones cristianas, entre comillas, que afirman el movimiento del LGBTQ y plus y todo lo demás que ustedes ya saben, ¿no? Es decir, esta lista de denominaciones supuestamente cristianas están a favor de los homosexuales, están a favor del matrimonio del mismo sexo. Además, afirman la ideología del género. No estamos diciendo que todos los miembros de estas denominaciones apoyan eso. Pero a veces mi pregunta es, si son parte de esta denominación y que sus líderes apoyan todo eso, y mi pregunta es, ¿por qué están allí? ¿Por qué se quedan allí? Amén. Ahora, y no estamos, en esta lista que yo miré, no estamos diciendo de 10 a 20 denominaciones en Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de denominaciones en Estados Unidos que afirman o apoyan el movimiento LGBT. O sea, es increíble, hermanos. Ahora, algunas de estas denominaciones tienen miembros, tienen una membresía como más de 1 millón de miembros. No estamos hablando de 100, 200, más de 1 millón de miembros. Otras más de 100,000 miembros. La Asamblea Apostólica aquí en Estados Unidos ni siquiera contamos con 100,000 miembros. Nosotros, la Asamblea Apostólica, somos un pequeño porcentaje. No somos la única iglesia, hermanos. Hay muchas iglesias que predican y aman a Cristo. Amén, hermanos. Yo no recuerdo haber dicho de que, nuestra Asamblea Apostólica somos los únicos. No. Yo sé que a nuestros líderes a veces no les gusta escuchar esto, pero es la realidad, hermanos. Amén. Ahora, yo sé que dentro de todas las que llevan la bandera cristiana, todas las iglesias que llevan la bandera cristiana, dentro de esas iglesias el Señor tiene un remanente. ¿Cuántos saben esto? Amén. El Señor siempre tiene un remanente que se puede llamar Iglesia de Cristo. Y Dios quiera que nosotros, Templo Fuente de Vida, que somos un .00000 1%, o sea, en todo el mundo, quiera Dios que nosotros, este remanente, seamos verdaderamente la iglesia de Cristo. Amén. Que realmente seamos esa iglesia que Cristo está limpiando. Amén. Ahora, cuando yo estaba mirando esta lista de todas estas denominaciones en este país, luego inmediatamente vino a mi mente, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos un trabajo muy grande en este mundo. Amén. Tenemos mucho trabajo en este país. Ahora, por un lado, tenemos a un mundo perdido que no tiene discernimiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el mundo en donde nosotros estamos no tiene discernimiento. Es un mundo que está abrazando ideologías que yo digo que son ideologías influenciadas por demonios. Esa es la realidad. Tenemos lo que es la generación Z, Generation Z, generación Z, que la generación Z son aquellos que han nacido del año 1997 al año 2013, 2012. Eso se llama la generación Z. Y luego la presente generación que se llama generación Alfa. Entonces,
El mundo nombra las diferentes generaciones solamente para asuntos de qué, de mercadeo, for marketing. They name the different generations just for marketing. Y la generación Z, podemos decir que en su mayor parte no tiene discernimiento. O sea, aquellos que han nacido entre de 1997 al 2012, amén, han perdido o no tienen discernimiento. Esta generación Z tiene la tendencia de rebelarse contra las autoridades. Y algo también interesante que encontré, que esta generación Z ocupa mucho tiempo en las redes sociales. Y se hizo una encuesta que el 54% de esta generación, que estamos hablando de millones alrededor del mundo, ocupan por lo menos, o más bien, de esta generación, el 54% de esta generación, por lo menos cada día, está en las redes sociales como de 4 a 5 horas, cada día. O sea, toda la información que están recibiendo, ¿sí me explico? Entonces, hay un porcentaje muy, muy alto de esta generación que se está alejando de los caminos del Señor. La iglesia, templo, fuente de vida, no somos la excepción. Amén. No somos la excepción, hermanos, de esta generación. Entonces, nuestra oración es que el Señor nos ayude a alcanzar esta generación con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Quieren saber cómo el Señor nombró las generaciones de su tiempo o la generación de su tiempo? Jesús no le importaba estar políticamente correcto. No. ¿Quieren saber ustedes cómo Jesús nombró las generaciones? Miren Mateo 16:4. ¿Sabe cómo lo nombró? La generación mala y adúltera. Y luego Mateo 17:17 también, generación incrédula y perversa. Mateo 23:33, escuchen esta: serpientes, generación de víboras. Ouch. Si no dicen amén, digan ouch. Y luego Marcos 8:38, generación adúltera y pecadora. Ahora, por otro lado, las denominaciones que llevan la bandera cristiana, digo yo, no están ayudando mucho para alcanzar la presente generación por el hecho de que afirman lo que la Biblia llama abominación. No están ayudando para nada, hermanos. Si ellos están afirmando lo que la Biblia dice que es una abominación, pues ellos no están ayudando para nada, hermanos. ¿Sí me explico? Es decir, la iglesia del Señor está tratando de predicar el evangelio para alcanzar a los que están perdidos en el pecado de adulterio, el pecado de homosexualismo, el pecado de fornicación, el pecado de idolatría, el pecado de drogadicción y muchos pecados que no hemos mencionado. Porque nosotros, la iglesia del Señor, decimos que los pecadores tienen que arrepentirse. Amén. Que los pecadores tienen que rendir su vida a Cristo. Que los pecadores tienen que nacer de nuevo. Que los pecadores tienen que abandonar el reino de las tinieblas. Que los pecadores tienen que escapar de la ira de Dios.
Y por otro lado tenemos estas denominaciones que supuestamente llevan la bandera cristiana. Están diciendo, no importa lo que tú hagas, Dios te ama. ¿Sí me explico? Normalmente estas iglesias no están ayudando para nada, hermanos. Nos están haciendo, por decirlo así, el trabajo muy difícil. Porque están trayendo confusión a las multitudes. Porque lo que la iglesia del Señor debe de predicar el evangelio, que la gente abandone el pecado y que se reconcilie con el Dios del cielo. Y por eso digo, wow, tenemos un gran trabajo, hermanos. Gran trabajo. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, la iglesia del Señor más que nunca tiene que estar alineada ¿a qué? A la palabra de Dios. We have to be aligned to God's word. Es necesario, hermanos. Posiblemente nosotros, esta es la última era de la iglesia antes del arrebatamiento. Posiblemente nosotros somos el último capítulo, porque la iglesia del Señor tiene ya casi cerca de 2000 años. Y nosotros podemos ser la última, ¿no? El último capítulo antes de que Cristo regrese por su iglesia. Lo estamos esperando, hermanos. We are waiting for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. He will come back. Él regresa otra vez. Y debemos estar preparados, hermanos. Más que nunca nosotros debemos de interceder por los pecadores. Más que nunca debemos de predicar el mensaje de arrepentimiento. Más que nunca tener un liderazgo que se alinea a la palabra de Dios. Que nuestros líderes de la iglesia local todos estemos alineados a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Más que nunca debemos estar unidos. Ahora, al estudiar aquí este capítulo, como ya hemos mencionado que Timoteo tenía muchos desafíos ahí en Éfeso. Muchos desafíos. Cómo trabajar con el liderazgo de la iglesia local. Amén. O sea, cómo trabajar. Normalmente en mi oración es que nuestros líderes, todos estemos alineados a la palabra de Dios. Nuestros líderes todos tenemos el mismo propósito, es de edificar a los miembros de Cristo. We are edifying the members of the Church of Jesus Christ. Que siempre los líderes tengamos un espíritu de humildad. Que nunca busquemos de agradar a los hombres. Estamos agradando al Señor, hermanos. Todo lo que hacemos hay que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso ahí en Pablo a los Efesios, miremos allí. The Apostle Paul to the Ephesians chapter 4 verse 1 through 4, del capítulo 4 al verso 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. Todos digan humildad y mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos creen que a veces no es fácil soportarnos? Amén. Y los que están casados no digan amén. Porque a veces también sácate de aquí. Amén. Pero la Biblia dice que debemos de soportarnos.
Y lo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Entonces, que todos nosotros abracemos la misma doctrina. Estamos edificando la iglesia del Señor, que seamos buen ejemplo a la congregación y contribuyendo todos para el reino de Dios. Amén. Y cuando el liderazgo está unido, Cristo es glorificado, la iglesia es edificada, la iglesia está unida, la iglesia se multiplica, la iglesia es una iglesia sana. Porque ese es el deseo de nosotros, el deseo de Cristo, de tener una iglesia, aunque sea un remanente, pero que sea una iglesia sana para la gloria del Señor. Amén. Como ya mencionamos, Timoteo tenía pues que combatir con muchos asuntos dentro de una congregación. Los falsos maestros que estaban ellos ahí golpeando con sus falsas enseñanzas continuamente. Las amenazas también de afuera, las filosofías, los problemas continuos en la iglesia. Amén. Y por lo tanto, Timoteo tenía que obrar sabiamente con el liderazgo, porque él era el pastor, pero estaba rodeado de ancianos, de líderes. Y por eso aquí, si ustedes miran ahí el versículo 17, dice los ancianos. Amén. Los ancianos dice que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, cuando miramos aquí la palabra anciano, no necesariamente la palabra aquí en este versículo significa de una persona de edad mayor. Aquí la palabra anciano significa de una persona que ocupa una posición de líder dentro de la iglesia. Amén. Y para no entrar en definiciones, porque la palabra es demasiado amplia, pero también se le puede aplicar a un pastor, se le puede aplicar a un obispo, supervisor. Amén. Pero en este caso, para limitar todo eso, evitar, entonces, un líder de la iglesia, una persona que ocupaba una posición de liderazgo. Amén. Como varias veces hemos dicho, que toda iglesia local debe tener un cuerpo de ancianos que la gobierne. Amén. Toda iglesia local. Está el pastor y luego están los líderes. Amén. Que en mi opinión creo que estos líderes que deben de llevar la posición, el nombramiento de ancianos, donde la iglesia los confirma o la iglesia puede votar por ellos. Tienen que llenar ciertos requisitos para ocupar esa posición de anciano. Amén. Y esto es para proteger a la congregación. Porque hay tanta falsedad hoy en día, hermanos. Tanto abuso dentro del ministerio también. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Que orar para que el Señor nos dé sabiduría. A los pastores, que el Señor les dé sabiduría, como se recuerdan cuando el Dios del cielo le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que? Pídemelo, lo que tú quieras. Oh, quiero una mansión, quiero un Ferrari, un Rolls Royce, quiero un... No. Lo único que es, dame sabiduría, eso es todo. Te pido que me des sabiduría y ciencia, dice, para presentarme delante de este pueblo, dice, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Entonces aquí, el apóstol Pablo, aquí le dice a Timoteo, bueno, los ancianos allí, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Ahora, yo no sé qué tan grande era la iglesia que Timoteo pastoreaba, pero en esa iglesia pues había ancianos, o sea, un liderazgo. Entonces, algunos recibían alguna asignación, un salario. Ahora, de acuerdo a estos versículos, no todos los ancianos eran dignos de doble honor. Amén. Porque aquí dice, mire lo que dice allí. Dice,
versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, entonces no todos gobernaban bien. Son los que gobiernan bien, entonces dice aquí, sean tenidos de digno de doble honor. Ahora, ¿qué significa? Después vamos a explicar lo que significa doble honor. Otro punto que algunos quizás no han visto dice, miren, mayormente los que trabajan ¿en qué? Predicar y enseñar es trabajo. ¿Cómo la ve? Los que trabajan, predicar y enseñar es un trabajo, hermanos. Literalmente dice trabajar hasta el cansancio o el agotamiento. Es por eso que Jesús los llamó obreros. Dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Es por eso que el gran predicador Charles Spurgeon dijo, la predicación no es para niños. Amén. Es por eso que a veces cuando uno predica la palabra se siente uno, pero así es, se siente uno bien cansado. Y yo cuando empezamos a pastorear, y yo me pregunté, ¿por qué me siento tan cansado después de haber predicado? Parece que trabajé 8 horas. Es que toda la mente, el espíritu le pone uno, y así se siente uno. Es trabajo, hermanos. Se invierten horas estudiar, se tiene que pensar, hermanos. O sea, uno tiene que examinar cuidadosamente el texto. Que yo no voy a presentarme delante de ustedes y decir nomás cualquier tontería. No, yo tengo que examinar cuidadosamente lo que dice. Quiero ser lo más fiel posible a lo que el autor quiso decirnos. Y para eso uno tiene que usar varias herramientas, diccionarios, concordancia, comentarios, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, no es cosa fácil, hermanos. En primer lugar, a veces los nervios y pregúntenle a los hermanos que predican aquí. Y a mí todavía. ¿No piensa que no? Ustedes han escuchado decir que cuando primera vez me dijeron vas a predicar, yo le oré, Señor, si vas a venir esta noche, que vengas, que acontezca el rapto antes de que yo predique el día viernes. Porque estaba yo temblando. Honestamente, yo estaba temblando. El pastor me dijo que voy a predicar por primera vez. Señor, ven, Señor Jesús. Pero ya cuando me di cuenta que Jesús no iba a venir, y llego a la iglesia, y ahora el Señor, mejor que vengan 2, 3. Y de repente que miro carros pasar y pasar, y digo, oh my God, ¿qué voy a hacer? Entonces no es nada fácil, hermanos. Entonces los ancianos que merecían doble honor, eran aquellos que en primer lugar, o sea, el respeto, pero este es un grupo de ancianos que tienen un mayor compromiso. Amén. Que se esfuerzan, que trabajan duramente, o sea, están dedicados a la obra del Señor. Ahora, algo muy importante, si miramos en el Antiguo Testamento, que Dios autorizó a quienes, a los levitas, que vivieran de qué, de los diezmos por el servicio que dentro del ministerio del tabernáculo. Mire allí Números 18:21. Y eso es, el Dios del cielo autorizó. Dice,
yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La versión al día dice: a los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel a cambio del servicio que presten. Entonces, solamente, ¿qué significa doble honor? ¿Qué significa doble honor a los ancianos? Número uno es respetarlos, pero también significa recibir que una asignación, recibir un salario o remuneración. O sea, eso es doble honor. Amén. Ahora, yo estoy a favor que si una iglesia local tiene los medios posibles, los medios económicos, que ayude a hermanos, especialmente aquellos hermanos que están más dedicados a la obra del Señor, que invierten bastante tiempo. Yo estoy muy a favor. Si la iglesia local tiene los medios y hay hermanos que dedican buen tiempo, yo estoy muy a favor que ellos sean, que reciban. Amén. Claro que sí. Muchas iglesias en este país cierran sus puertas. ¿Por qué? Porque los hermanos no aportan a la obra del Señor. La realidad. El pastor no tiene otra, sino simplemente vamos a cerrar las puertas. No tenemos el ingreso. Entonces cada miembro de la iglesia local debe de comprometerse. Todos debemos de comprometernos. Amén. No se pongan tan serios, hermanos. Que el tema no es de diezmos y ofrendas. No. Pero es una bendición. En mi juventud, cuando yo empecé en mi conversión, el primer año pues como que no estaba muy convencido de aportar fielmente, pero ya después empecé a conocer más y me determiné de que como joven era mi responsabilidad de contribuir a la iglesia donde yo me congregaba. Ahora, es una bendición, hermanos. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Ahora, qué interesante que el Dios del cielo puso leyes para proteger a los bueyes. Interesante, ¿no? Puso leyes. Deuteronomio 25:4. Entonces, el apóstol Pablo usa esta referencia usando el ejemplo de los bueyes. Dice: no pondrás que bozal al buey que trilla. El buey es un animal de ¿qué? De trabajo. Amén. El buey no es un animal para, aquí vamos en un buey a caminar. No es un caballo. Es un animal de trabajo. Amén. Entonces, en aquellos días, el grano se separaba de su cáscara, entonces haciendo que el buey pisara repetidamente en círculos. Ahora, sería una crueldad obligar al buey a caminar sobre todo el grano y ponerle un bozal para no comer. Por eso dice: no pondrás bozal un bozal más, en inglés es muzzle, M-U-Z-Z-L-E, un bozal, así se dice, ¿no? Muzzle. Yeah. Okay. Para los jóvenes que no, es una pieza para tapar la boca de los animales y así impedir que ellos coman los sembrados. Amén. Entonces todos sabemos de eso, ¿no? Entonces, el apóstol solamente usa esta referencia para
para hacer un énfasis que los obreros son dignos ¿de qué? De un salario. Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y por eso el Señor mismo estuvo de acuerdo a las instrucciones que les dio a los 70, y ahí les dijo: coman, beban de lo que os den, porque el obrero que es digno de su salario. Ahora, por otro lado, voy a decir esto. Por otro lado, hoy en día, y mayormente hoy en día, tenemos a ministros que han abusado del salario que reciben. Grandemente, hermanos. Amén. Tenemos a ministros hoy en día que se han enriquecido de la Biblia, hermano. Por predicar, se han enriquecido. Hoy en día tenemos ministros que son amadores de dinero. Algunos predicadores de renombre, especialmente, miren, hay pastores o ministros de Hollywood. Algunos así los describen, de Hollywood. Entonces, estos pastores, hermano, o predicadores que tienen honorarios, ellos tienen honorarios, entonces ellos cobran por predicar. Es decir, si una iglesia va a invitarlos a predicar, estos supuestos, porque tienen honorarios, te van a enviar una forma y ahí te va a decir qué tanto ellos cobran. Increíble, hermanos. En el año 2010, y no se asusten, pero se van a asustar más bien, un predicador con honorarios fue a una mega iglesia de 30,000 miembros o más. Y solo a predicar, fue invitado a dar un mensaje, un sermón a esta mega iglesia. No estamos hablando de conferencias de una semana, de un mes. Fue a dar una predicación, que una predicación se toma ¿qué? 45 minutos a una hora, ¿no? Fue invitado a predicar allí en esa grande congregación. Y por el hecho de que este predicador de renombre con honorarios, él recibió una ofrenda, y escuche esto, de $146,000. He received an offering, just a one-time preaching, $146,000. Increíble, hermanos. Ese es algo que y ellos llevan el nombre de cristianos, hermanos. Hermanos, estos predicadores son que asalariados. Y ustedes me han escuchado que yo no soy muy nice contra estos predicadores. Amén. Jesús habló de ellos, dice en Juan 10:13, dice: así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Y qué? Y no le importa las ovejas. ¿Qué es lo que le importa? La lana de las ovejas. Mire, el hermano Guerrero, yo extraño mucho al hermano Guerrero, Eleodoro Guerrero. Honestamente, sí lo extraño. Y él me llama una ocasión, me cuenta, dice: hermano, me acaba de llamar un evangelista por allá del norte, y él me dice que quiere ir a predicar a mi iglesia, a hacer una campaña de 3 días. Y él me dice que le garantizo, dice, le voy a garantizar 50 bautismos.
Oh, solamente quiero que me recojan del aeropuerto y quiero una ofrenda de $500 y quiero hospedarme en un hotel de no sé cuántas estrellas. ¿Y qué le dijo, hermano? Yo le dije, hermano, me lo hubiera pasado a mí. Me lo hubiera pasado a mí. Y bueno, gracias a Dios que no, pero así, hermano. Quiero 3 días ahí en su iglesia, una ofrenda de $500, buen hotelazo y todo lo mejor. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que Dios tenga. Yo no sé cómo pueden dormir, hermanos. Miren, en este mundo hay predicadores que ellos no tienen ni para comer. O sea, en otros países estos predicadores, queridos predicadores, hermanos, no tienen ni para comer. Y cómo estos supuestamente eso es exagerado. Exagerado. Entonces sí, realmente hay mucho abuso dentro del cristianismo, ¿no? Que se aprovechan de la gente, se aprovechan de los diezmos, se aprovechan de las ofrendas y usan mucha manipulación para que la gente dé, mucha manipulación. Debemos de desechar todo eso, hermanos. Ahora, el versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, porque vamos a brincar algunos versículos, vamos a ir un poquito más rápido. Dice: y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En la versión más popular, la versión popular dice que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. ¿Lo hemos visto en las iglesias? Lo hemos visto en las iglesias. Que hay discriminaciones, hacen preferencias. En la versión lenguaje sencillo dice: obedece todo lo que te he ordenado, hacer y ser justo con todos, sin tener favoritos. Amén. Es decir, toda lo que es la disciplina se debe hacer justamente. No tener, o sea, le está diciendo a Pablo a Timoteo. Timoteo es el pastor. Es que este es mi tío, este es mi primo, este es mi hermano, este es buen diezmador. Cuidadito con este buen diezmador. No digan nada porque se va a ofender y se me va. Amén. A este cuídenlo bien, diáconos, a este diezmador. Que Dios nos guarde, hermanos. No. En ninguna manera, hermanos, debemos estos son los diezmadores, hay que tratarlos con especialidad. Denle su cafecito, su tecito y todo lo demás. No, hermanos, no. Yo por eso, qué rica lluvia, ¿no? Yo por eso nunca estoy al tanto o estoy mirando los informes al final a ver quién da más. No. Y basado a quién da más, no. Dios me guarde, hermanos. Honestamente, Dios me guarde de eso. Sí, honestamente todos debemos de aportar, y hay hermanos que ganan más y pues dan más. Y hay hermanos que ganan poco y está bien. Amén. Ahora, hermanos, ya vamos a concluir. El versículo favorito de muchos, versículo 23. Dice: ya no bebas agua. Timoteo, ¿sabes qué? Saca el agua. Sino usa de un poco de vino por causa. Todos digan por causa.
de tu estómago y de tus frecuentes. Entonces Timoteo se enfermaba con frecuencia. Pero Pablo, pues ahí declara una palabra de fe y se acaba el problema. No. Timoteo se enfermaba frecuentemente. Ahora, Pablo no le está diciendo que elimine el agua y se compre la botella. Amén. Debemos entender que en algunos lugares el agua estaba contaminada y transportaba muchas enfermedades. Entonces lo que Pablo estaba recomendando a Timoteo, que por causa de estas enfermedades que eran causadas por el agua, entonces agrega un poco de vino. Note que dice un poco. Amén. Entonces, por causa de las enfermedades, entonces la gente acostumbraba a ponerle un poquito de vino allí. Entonces el vino servía como un desinfectante. Amén. O sea, en parte como un tipo de medicamento para curar. Amén. Entonces no estamos diciendo que por causa de su enfermedad se vaya a la licorería y se compre la botella. No. Porque algunos cristianos inmediatamente, mira aquí mira, nos dice que la botella. No. Hay personas que usan este versículo para apoyar sus malos hábitos. No, podemos mencionar todos los pasajes bíblicos que hablan en contra del licor. Amén. Hay mucho y no voy a mencionar aquí. Pero hermanos, así démosle gracias al Señor y oremos por nuestros líderes. Oremos por nuestros pastores. Amén. Puestos de pie.